venganza de los electroalces pop. Ya comenzó la serie de House of the Dragon. Por fin estamos de vuelta al mundo de Westeros, pero esto también implica que tenemos un montón de nuevos personajes y nuevas casas que están entrando para tomar el trono de Westeros. Así que antes de que las cosas empiecen a complicar con los nombres de toda esta familia, te contamos todo sobre quién es quién en este árbol genealógico de la familia Targaryen. Y por eso en este video te traemos la familia Targaryen con su árbol genealógico explicado. Y en este video vamos a abarcar hasta los eventos que ocurren en House of the Dragon, así que no se preocupen, este video está completamente libre de spoilers de la serie. La nueva serie de HBO, a diferencia de lo que pasó con Juego de Tronos, nos cuenta la historia del esplendor de la familia Targaryen en el poder. Esta precuela por fin nos cuenta los años de esplendor y gloria de esta casa que gobernó Westeros por tanto tiempo. Cuando comenzó la serie de Juego de Tronos, justamente esta imponente familia estaba en el momento de su caída, con los dos únicos herederos de la casa que tuvieron que huir a otro continente para poder salvar así su vida. Pero ahora estos poderosos monarcas y sus dragones son los que dominan estas tierras. Este universo siempre ha estado lleno de muchos personajes y entender su relación es parte fundamental de la trama. Por eso te daremos un breve resumen de los primeros años de gobierno de esta casa, hasta que llegamos a los monarcas del conflicto de la serie de House of the Dragons. Esta información es extraída del libro de Fuego y Sangre del escritor George R.R. Martin, que también es el autor de la saga de Canción de Hielo y Fuego, de la cual está basada Game of Thrones. No es una novela como sus otros 5 libros previos, es decir, no está enfocada a ciertos protagonistas, se parece más a si fuera un libro de historia de Westeros, donde da breves datos de cada uno de los gobernantes de esta casa Targaryen. Para comenzar a hablar de esta familia Targaryen debemos de hablar un poco de Valyria, este pueblo de señores poderosos en Essos, el otro continente de este universo, que básicamente gobernaban todo este territorio. Eran un pueblo imponente y poderoso, pero al mismo tiempo soberbio, y muchos dicen que su maldición fue a causa de esto. Además de poder y magia, tenían esta habilidad que nadie más en Essos tenía, y era esta capacidad de controlar a los dragones. Y si algo nos dejó claro Juego de Tronos, es el poder que dan estas criaturas y cómo se puede conquistar territorio con ellos. Ahora, hacia 114 años antes de la conquista de Westeros, tuvo lugar el cataclismo conocido como la Maldición de Valyria, que produjo la destrucción de la ciudad y de todos sus habitantes. Sin embargo, los Targaryen, que eran considerados como una de las casas menores, lograron salvarse. Todo porque Aenar Targaryen, su familia y algunos de sus vasallos y seguidores se fueron de Valyria a Rocadragón, todo gracias a un sueño premonitorio que tuvo su hija Daenerys. A pesar de que la gente le dijo que estaba loco por hacerlo, al final demostró que tenía razón. Esta familia que se asentó en este lugar junto con sus dragones, conservó algunas costumbres de su viejo pueblo, como era la cría de dragones y el matrimonio entre hermanos y familiares, para así mantener la sangre de dragón pura. Ahora, la verdadera historia de la familia Targaryen en Westeros comienza con Aegon el Conquistador. Fue el primer Targaryen en gobernar Westeros. Ya nacido en Rocadragón, este Targaryen junto con sus hermanas Visenya y Rhaenys tomaron a sus dragones y volaron a Westeros. Fue una lucha de muchos años, pero con el poder de sus dragones lograron poner bajo un reinado a casi todo el continente, con la excepción de Dorne, el territorio que era gobernado por la casa Martell. De hecho, el puerto por el que llegaron, Desembarco del Rey, se llama así porque fue el lugar donde llegó Aegon a Westeros, y para poder planear su conquista, Aegon fue quien mandó a construir una mesa con el mapa de todo el continente que vemos en varios momentos en la serie de Juego de Tronos. Este nuevo rey tomó a sus dos hermanas como esposas y comenzó su reinado. Este tiempo continuó con algunas batallas, sobre todo con la casa Martell, quien se negó a hincar la rodilla ante la familia Targaryen, a pesar del poder de sus dragones. De hecho, en uno de estos intentos fue lo que causó la muerte de la reina Rhaenys y su dragón, Meraxes, lo que solo provocó la ira de Aegon y quien se hizo más duro. Este rey fue quien tomó las espadas de sus enemigos y las fundió con el fuego de su dragón, y así forjó su trono, el conocido Trono de Hierro. Por eso en los libros se describe como este lugar incómodo con puntos afilados y es una estructura masiva. Ahora para la serie se parece mucho más a como los libros lo describen. Aegon tuvo dos hijos, Aenys I con Rhaenys y Maegor I con Visenya. Tras la muerte de Aegon por un derrame cerebral a los 64 años, el Trono de Hierro pasó a su hijo mayor Aenys. Ahora, el segundo rey de Westeros fue Aenys I Targaryen, quien no era como su padre o su medio hermano, no tenía habilidades para la guerra y en muchas decisiones era bastante tibio. Como esta segunda generación no tuvo hermanas, se decidió que para su matrimonio se casara con Alyssa Velaryon, quien pertenecía a una de las familias que huyó de Valyria junto con los Targaryen. Juntos tuvieron 6 hijos, 3 de los cuales fueron los que llegaron a la edad adulta y se vuelven relevantes en la historia.
Su reinado fue breve y solo duró 5 años, pero fue su sucesión lo que marcó un gran problema para el reino, y problemas con la fe de los 7, que es la religión dominante de este lugar. Antes de su muerte, Aenys anunció que casaría a su hijo Aegon con su hija Rhaena, quienes serían sus herederas al trono. Este casamiento entre hermanos ocasionó un disputo de la fe de los 7, que veían este matrimonio como una abominación, y fue peor cuando el matrimonio dio fruto a 2 hijas gemelas. Ahora, más allá de lo que podemos pensar de esta práctica incestuosa, que fue muy común en otras monarquías por cierto, es que sí había problemas en los genes, y estos terminan por presentarse más y más seguido. Podemos ver cómo esta casa tiene rasgos de apariencia muy específicos, tal como el cabello platinado y ojos púrpuras. Y hay otra cosa con frecuencia que pasó algunas generaciones: la locura. Se decía que cuando un Targaryen nacía, Dios lanzaba una moneda al aire, y el mundo contiene la respiración esperando ver de qué lado de la moneda caerá. El hijo menor de Aegon el Conquistador, Maegor, tomó el trono de hierro tras la muerte de su hermano después de pasar años en el exilio. Este nuevo rey jamás tuvo descendencia y por esta frustración tomó a múltiples mujeres como esposas, tal como Cerys Hightower o Alice Harroway. Algunas accedieron a casarse con él y otras las tomó a la fuerza. En total tuvo 6 esposas. Este rey se enfrentó a una cruel batalla contra la fe de los 7 y mandó a ejecutar a decenas de septos. Cuando el hijo mayor de Aenys, Aegon Targaryen, anunció su reclamo al trono, Maegor lo mató a él y a su dragón, y por eso es conocido como Aegon el que nunca fue coronado, porque jamás llegó a ser rey. Una de las esposas a las que tomó a la fuerza fue a su sobrina Rhaena, pero fue otra más de las mujeres que no le pudo dar hijos. Los otros 2 hijos de Aenys, Jaehaerys y su hermana Alysanne, lograron huir a Roca Dragón junto con su madre. Fue un rey muy violento y despiadado, y este Targaryen es con quien se compara el hermano del rey Viserys, Daemon, por esta manera casi psicópata que tuvo de gobernar, pero poco a poco fue perdiendo seguidores y así fue como tiempo después le fue posible a su sobrino, Jaehaerys, acceder al trono cuando aún era un adolescente. Maegor pronto fue encontrado muerto sentado en el trono de hierro con las muñecas cortadas y la garganta empalada por el trono, aunque se desconoce quién fue el responsable de su muerte. Algunos dicen que pudo ser suicidio y otros que sí fue asesinado. Aquí tras su muerte nos enfrentamos a un ligero problema de sucesión, porque a pesar de que la primogénita del rey Aenys era Rhaena, fue su hermano Jaehaerys quien subió al trono. Este hecho es importante porque son varias las mujeres Targaryen que fueron ignoradas en la sucesión del trono. Llegamos al reinado de Jaehaerys, quien como mencionamos fue coronado muy joven a la edad de 14 años, por lo que su madre junto con la mano del rey de ese entonces Rhaegar Baratheon decidieron casarse, convirtiéndose así en el segundo esposo de la reina Alyssa. A diferencia de su padre, Jaehaerys estuvo decidido a ser no solo un rey mucho más proactivo, sino entrenar y educarse para gobernar con justicia. Antes de su mayoría de edad, se fue a Roca Dragón junto con su hermana Alysanne y ahí fue preparándose para su reinado. Jaehaerys tomó como esposa a su hermana Alysanne Targaryen, con quien tuvo 13 hijos y tuvieron un gobierno largo y próspero. Por eso es conocido como el Conciliador. Se podría decir que la estabilidad y el crecimiento de Westeros mejoró a lo largo de estos años, pero tener una dependencia tan grande a pesar de que no todos sobrevivieron, colocó al reino en una situación problemática para su descendencia. Aemon fue el mayor de sus hijos varones que fue considerado como futuro rey. Este se casó con su tía Jocelyn Baratheon, la hija de la madre del rey Alyssa y Rhaegar Baratheon, y tuvieron a una hija, Rhaenys Targaryen. Durante mucho tiempo, Aemon fue la esperanza de Jaehaerys, pero este murió antes que su padre. La sucesión presentó un problema porque nuevamente salieron varios nombres en el proceso, pero se decidió que su hijo Baelon debía ser el próximo rey. Baelon, quien al igual que su hermano Aemon estuvo siempre entrenándose y preparándose en diferentes actividades del gobierno, y se casó con su hermana Alyssa, con quien tuvo a 3 hijos, Viserys, Daemon y Aegon Targaryen. Pero a este hijo del rey Jaehaerys también le llegó la tragedia y Baelon murió repentinamente. Aquí el rey ya no contaba más con hijos ni hijas que pudieran aspirar al trono, así que fue necesario tomar decisiones más drásticas y hacer un consejo más grande. Los 2 contendientes más importantes eran el hijo mayor de Baelon, Viserys, y el hijo de Rhaenys. A ella nuevamente se le saltó de la línea sucesora por ser mujer, cosa que pasó desde la muerte de su padre y ahora de su tío. Para este tiempo ya había contraído matrimonio con Corlys Velaryon, quien pertenecía a una familia muy importante de Westeros. Tuvieron 2 hijos, Laena y Laenor, y su hijo varón es el que tenía posibilidades, razón por la cual intentaron por todos los medios sobornar y negociar con quien se pudiera para que las cosas estuvieran a su favor, pero no fue suficiente, porque el elegido fue el hijo de Baelon, es decir, Viserys I. Tras la muerte de su abuelo a una muy avanzada edad y después de reinar por 55 años, Viserys fue coronado.
En este punto es donde quizá ya comenzamos a ver personajes de la serie de House of the Dragons, y entendemos más el contexto de esta familia en el poder. Aquí en este punto quizá algunas cosas podrían parecer spoilers para algunos, pero trataremos de no profundizar en las cosas que pasan después de este momento. El reinado de Viserys I marca el final de la edad dorada de los Targaryen, y llegamos a una etapa conocida como la Danza de los Dragones. Como la mayoría de los líderes, la cuestión de la sucesión de Viserys fue cuestionada por múltiples partes, y esto agregado a una casa que contaba con el poder de los dragones y llevó a todo un evento que afectaría a todo el continente. Quien toma protagonismo en toda esta trama es la hija primogénita del rey Viserys y su esposa Aemma Arryn, es decir, Rhaenyra, quien, a pesar de que su padre la designa como sucesora, en los años siguientes las cosas hacen que se divida Westeros en dos bandos y que desemboque en una guerra civil. Pero todos estos acontecimientos ya seguramente serán abordados por esta increíble serie que HBO nos está trayendo cada domingo. Pero de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del primer capítulo de la serie de House of the Dragon o todos los easter eggs y referencias de este primer episodio, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los intelectuales es pop. So say we all.